Bien, entonces el tema el día de hoy que vamos a estar viendo se llama la incredulidad y sus consecuencias. La incredulidad y sus consecuencias. Romanos capítulo 10, versículos 16 al 21, vamos a ir allá, este será nuestro texto de estudio. Romanos 10, versos 16 hasta el 21. Con la ayuda de Dios, hoy vamos a terminar este capítulo de Romanos. Dice así la palabra inspirada del Señor. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ese fue el texto que se leyó: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a todos los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hace 15 días hablamos del alcance e instrumento de la libre oferta del Evangelio, ¿recuerdan? En cuanto al alcance, se dijo que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la promesa. Es decir, la invitación a creer e invocar el nombre de Cristo es para todos los hombres, sin excepción. ¿No es verdad? En segundo lugar, se dijo que el instrumento que Dios en su soberanía y sabiduría escogió para traer a los hombres a Jesucristo es la locura de la predicación del Evangelio. ¿Recuerdan? Claro que sí. Ese es el medio, ese es el instrumento que Dios le ha placido usar. La locura de la predicación, como dicen los griegos, o como dice Pablo en 1 Corintios 1:21. Ahora bien, la pregunta que sigue es, si todos están invitados a creer en el Evangelio, a confesar que Jesucristo es el Señor y a invocar su nombre para ser salvos, la pregunta es, ¿todos los hombres han creído el mensaje del Evangelio y han invocado el nombre de Cristo para ser salvos? ¿Cuál es la respuesta? No, por supuesto que no. El apóstol responde, pues no todos obedecieron al Evangelio. Es decir, la respuesta natural del hombre a la predicación del Evangelio, ¿cuál es? Incredulidad. Usted le predica el Evangelio a alguien y ¿qué es, vamos a decir tristemente, qué es lo natural que usted va a esperar de esa persona? Rechazo, ¿no es cierto? Incredulidad, porque ese es el corazón natural del hombre. Bueno, así éramos tú y yo antes de ser convertidos, ¿no? Esa era nuestra respuesta natural, rechazo, incredulidad. Y luego veremos algunas consecuencias de dicha incredulidad. En primer lugar, entonces, hablemos de la esencia de la incredulidad. Versículo 16 de Romanos 10 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La expresión obedecieron es la traducción upacuo, que tiene el significado básico de escuchar con atención, en primer lugar, y cuyo significado derivado es sometimiento u obediencia. Eso es la palabra obediencia. Ahora, bíblicamente y en nuestro contexto inmediato, es decir, donde nos encontramos,
La palabra obediencia se puede usar como sinónimo de fe. De hecho, la Biblia siempre conecta la obediencia con la fe, siendo la primera el resultado de la segunda, ¿no es cierto? Es decir, cuando la Biblia habla de obediencia, por lo general se habla de que este es el resultado de haber creído, ¿no es cierto? Por ejemplo, Lucas nos informa que en la iglesia primitiva misma, en Hechos 6:7, dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oye lo que dice, muchos sacerdotes que obedecían a la fe. La frase obediencia a la fe es aquí un sinónimo de llegar a ser salvo. En otras palabras, ¿no? Eso es lo que significa obediencia a la fe, llegar a ser salvo. Casi al principio de la carta a los Romanos, Pablo también declaró que por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, en Romanos 1, versos 4 al 6, nosotros recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. En todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aquí vemos otra vez los dos lados de la salvación. Aquellos que demuestran su obediencia a la fe son creyentes que han sido llamados por Jesucristo. Entonces, esto simplemente para decir que la palabra obediencia que utiliza el apóstol Pablo aquí no es otra cosa que un sinónimo de fe en el Evangelio. Así como en Romanos 9, el apóstol enfatizó la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Yo creo que eso quedó claro, ¿no es cierto? Cómo Dios es soberano en ese plan redentor, cómo Dios desde antes de la fundación del mundo escogió a aquellos que se iban a salvar, todo esto. Romanos 10, en el Romanos 10, el apóstol enfatiza la responsabilidad del hombre cada vez que se predica el Evangelio. Sí, mis hermanos, ambas cosas son verdad. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Son verdades que corren paralelas en las Escrituras y no se puede, vamos a decir, exponer una a costa de la otra. Ambas son verdad. Las buenas nuevas del Evangelio deben ser recibidas con fe por parte de quienes la escuchan. Eso es obediencia al Evangelio, ¿no es cierto? Y esa es nuestra responsabilidad. A fin entonces de producir esa salvación, la predicación del Evangelio exige la respuesta positiva del hombre. Ahora, otra vez, ambas cosas van. Dios es soberano, el hombre es responsable. El punto es que algo inherente o que no se puede separar del plan eterno de salvación es la fe obediente del hombre. A aquellos que Dios en su gracia ha escogido para salvación, esas personas van a obedecer el Evangelio. En la declaración más concisa y hermosa del Evangelio, yo creo que tenemos en las Escrituras, Juan 3:16, nuestro Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Y noten, llama la atención, aquí el texto no dice para que todo aquel que haya sido escogido. Por supuesto que sí. Pero el texto no dice eso, sino que dice para que todo aquel que ¿qué? Que en Él cree. En otras palabras, el Señor aquí está llamando la atención a la responsabilidad que el hombre tiene de responder en obediencia al Evangelio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, lo trágico, mis hermanos y amigos, lo trágico es que la oferta de salvación que se proclama a todos los hombres no es atendida por todos los hombres. Eso es lo trágico. Este evangelio se predica a todo el mundo sin excepción. Pero ¿saben qué es lo más lamentable? Que no todos obedecen a este evangelio. No todos creen. Más antes el apóstol había declarado en el capítulo 2, versículo 8 de Romanos,
pero ira y enojo de Dios a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, dando a entender que Dios está airado con aquellos quienes no creen a la predicación del Evangelio. Entonces, hay algo muy lamentable, y es que cada vez que se predica el Evangelio, no siempre hay una respuesta positiva. Y quiero agregar algo aquí, porque el error o el defecto no es precisamente en el predicador. Miren, mis hermanos y amigos, ustedes saben, los apóstoles predicaron el Evangelio por muchas partes, y no siempre la respuesta fue positiva. Al contrario, los persiguieron hasta matarlos. Pero el mismo Señor Jesucristo predicó el Evangelio. ¿Y saben qué hicieron con él? Exactamente lo mismo. Así que el problema no está siempre en el mensajero, ni en el mensaje, por supuesto. El problema está en esa reacción de incredulidad que por naturaleza hay en el hombre. Además, el apóstol dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Para aquellos que dicen, bueno, yo no tengo por qué darle cuentas a nadie. Yo no soy esclavo de nadie. Bueno, esa persona está ignorando una verdad, y es que no hay tal cosa como eso. O porque o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo, pero no puedes escapar en ese sentido. Eres esclavo, punto. Quien hace la diferencia aquí es nuestro amo. ¿Quién es tu amo? Eso es lo que hace la diferencia. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. En otras palabras, hay muchos quienes no van a creer o obedecer al Evangelio porque son esclavos de pecado, y mientras estén en esa condición van a seguir en desobediencia al Evangelio. Suena duro, pero es lo que enseñan las Escrituras, que mientras el hombre siga en su condición de esclavo de pecado, no va a poder responder en obediencia al Evangelio. Ahora, nuestro Señor Jesucristo lo resume así en Juan 5, versículos 39 y 40. Leo para ustedes. Escudriñad las Escrituras. Ahora, noten el énfasis. Escudriñad las Escrituras. Cada vez que venimos aquí a la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos la Biblia, la leemos y ¿qué más? La exponemos y la aplicamos. Y es lo que el Señor está diciendo aquí: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y agrega, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que cada vez que venimos a las Escrituras y la leemos y somos expuestos a ella, ¿qué es lo más importante que nosotros encontramos en las Escrituras? ¿O cuál es el mensaje más importante de las Escrituras? ¿De quién nosotros venimos a aprender en las Escrituras? De Jesucristo. ¿Qué dice? Y ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. Eso ya lo dijimos hace 15 días. El Evangelio es para todos. Pero el Señor dice en el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esa es la triste realidad. El Evangelio se predica. El Evangelio se predica domingo tras domingo. La pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta al Evangelio predicado? Nuestro Señor dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La soberanía de Dios en la elección no es contraria a la predicación del Evangelio
y la responsabilidad que el hombre tiene de creer. ¿Escucharon eso? La soberanía de Dios en la elección no es contraria a la predicación del Evangelio y la responsabilidad que el hombre tiene de creer. Y alguien puede decir, pastor, pero nosotros leemos en Juan 6 que el Señor dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Estoy de acuerdo. Eso ya lo expusimos en Romanos 9. Eso está claro. Pero también el Señor dice en ese mismo contexto que todo lo que el Padre le da, ¿qué dice? Vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sabe qué está diciendo el Señor Cristo? El Señor Jesucristo está prometiendo que todo aquel que viene a Él no lo va a rechazar. O como vimos hace 15 días, todo aquel que invocare el nombre de Cristo será salvo. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el que tiene que creer? Pues el pecador, el hombre es el que debe creer, es el que está llamado a creer. Sabemos, por supuesto, obviamente que todo esto es obra del Espíritu Santo. Ya lo dijimos, nadie puede ir a Cristo si no es por voluntad del Padre. Pero el Señor, cada vez que se predica el Evangelio, está llamándonos a creer. Entonces, podemos resumirlo de esta manera. Desde la perspectiva divina, escuchen esto, desde la perspectiva divina, Dios escoge, ¿sí? Eso es lo que a Él le corresponde, eso es lo que Él hace, Dios escoge. Desde la perspectiva humana, el hombre debe creer para ser salvo. ¿Sí? Ambas cosas van. La perspectiva divina, Dios escoge; la perspectiva humana, el hombre debe creer. Y no son una contradicción. No se contraponen la una a la otra. Dios ha determinado salvar a sus escogidos a través de la predicación del Evangelio. Otra vez, hace 15 días lo vimos. Dios ha escogido salvar a sus escogidos a través de la predicación del Evangelio. ¿Y aquellos que rechazan el Evangelio qué? Sí, obviamente no fueron escogidos, pero esa no es la respuesta. Que ninguno se imagine, escuchen, que ninguno aquí se imagine a Dios rechazando personas con fe e impidiéndoles venir a Cristo para ser salvos. No, nadie puede tener excusa en el último día y decir, Señor, pero es que tú no me escogiste. No. Ese no era el problema de Dios. Ese no era el problema de Dios. Dios a nadie le impide que venga Jesucristo. Dios no está cerrando la puerta, al contrario, Él la está abriendo cada vez que se predica el Evangelio. El problema es, como dijo el Señor Jesucristo, y no queréis venir a mí. El problema está en usted que no quiere venir a Cristo. Que un hombre sea salvo, por supuesto, es soberanía de Dios. Que un hombre se pierda es su propia responsabilidad. Por eso Dios no es injusto. Ahora, para enfatizar ese grado de responsabilidad humana, el apóstol cita al profeta Isaías cuando dice, en Isaías 53:1, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando Isaías escribió las palabras citadas por Pablo en Romanos 10:16, el profeta estaba hablando acerca del Salvador, quien sufrió y murió en sustitución por nosotros. Otra vez, yo creo que no hay otro texto, incluso casi me atrevería a decir en todas las Escrituras, que hable tan claro acerca de la obra sustitutoria de Cristo que Isaías 53. Todo el tiempo, por nosotros, nuestro pecado, ¿no es cierto? El anuncio del cual hablan Isaías y Pablo es la buena nueva del Evangelio. La buena noticia de que Cristo murió para que pudiéramos vivir. Ese es el anuncio.
Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio? Pues el Evangelio de Jesucristo. La verdad gloriosa que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el anuncio. Ese es el mensaje que domingo tras domingo se está predicando. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Ve? El problema no está en Dios, otra vez. No es que Dios sea malo y no quiere que todos sean salvos, no, es al contrario. Dios es paciente esperando que se arrepientan, más bien. Dios envía a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo triste, vuelvo insisto, es que debido a que tanto entre los judíos como entre los gentiles, no todos obedecieron al Evangelio. Jesús declaró enseguida en Juan 3:18, el que no cree o no obedece al Evangelio, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué razón están condenados los hombres? Por no creer en Jesucristo. Punto. Más adelante, en su relato del Evangelio, Juan informó en Juan 12, versículos 37 y 38, que Jesús, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, que dice, no creían en Él. Otra vez, ¿el problema en dónde estuvo? ¿En el mensaje? Por supuesto que no. ¿En el mensajero? Pregunta, ¿ha habido algún mejor predicador que el príncipe de los predicadores? Y no es Spurgeon, es el Señor Jesucristo. El problema no estuvo ni en el mensaje ni en el mensajero. ¿Y qué dice? Que aún así no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías otra vez, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así como Isaías lo dijo, ahora lo está diciendo del Señor Jesucristo. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Pablo también le aseguró a la iglesia de los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1, versos 7 al 8, que cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, también vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios, y escuchen, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos, rechazar el evangelio de Jesucristo o no obedecer al evangelio de Jesucristo, tarde que temprano va a tener su paga, su retribución. Si lo que quieres es justicia, ciertamente vas a tener justicia. Pero yo no quisiera recibir esa justicia. Para resumir lo que se ha dicho en los últimos versículos de Romanos 10, Pablo declaró en el verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La salvación, lo que quiere decir es que la salvación no viene por intuición o experiencia mística, meditación, especulación, consenso, mucho filosofar. No es que no es que en algún momento tú te sientas a pensar y a reflexionar y llegas a la conclusión, Cristo murió por mí. No. No es así. Sino por oír y tener fe en la palabra de Dios. Así es como llega la salvación. Por oír y tener fe. Por ende, proclamar la palabra salvadora de Dios es el propósito central y esencial del evangelismo, porque somos conscientes de que la única manera de que una persona sea salva es que deposite su fe en Jesucristo. Y como vimos hace 15 días, pero ¿cómo van a creer en Jesucristo si no lo han oído? Pues esas personas tienen que escuchar. ¿Y que tienen que escuchar? El mensaje del evangelio.
Por eso el Señor hace énfasis en la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. La gente tiene que escuchar para creer. Tiene que escuchar. Pablo recordó a los ancianos de la iglesia en Éfeso que en obediencia a esa gran comisión, él testificaba con solemnidad en Hechos 20:21 a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Predicamos arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. El propósito del evangelismo no consiste en hacer uso de la persuasión humana y de maniobras avesadas o atrevidas para manipular confesiones de fe en Cristo. No, sino proclamar fielmente el Evangelio de Cristo, por medio de lo cual el Espíritu Santo traerá convicción, salvación a aquellos que escuchen y crean la palabra de Dios. Ustedes saben, hay muchos lugares donde se predica el Evangelio. Pero no es el Evangelio de Jesucristo. Quieren casi obligar a la gente a que hagan confesiones de fe, cuando realmente no han sido convictos de pecado ni de fe. Como dice, quiero traer aquí un comentario rápido de MacArthur que dice: es trágico que muchos llamados a la salvación son un llamado para confiar en alguien y en algo que no se conoce en absoluto. Las respuestas positivas a tales llamados vacuos al altar no son más que invitaciones a tener fe en la fe, una confianza ciega, sin arrepentimiento ni sumisión, depositada en un mensaje sin contenido que resulta en un falso sentido de seguridad espiritual. Hay personas que creen que van al cielo porque un día hicieron una confesión de fe. Esa es una falsa seguridad. Eso no es fe en Jesucristo. Tal evangelismo falso comete gran crueldad de llevar a los no salvos a creer que ya se han salvado y los deja en sus pecados sin acceso al Salvador y sin la salvación verdadera. Ahora bien, Pablo acaba de concluir entonces, ya vimos, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que, continuando con su argumentación acerca de que no todos obedecieron al Evangelio, plantea dos preguntas retóricas el apóstol. La primera, verso 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Es interesante que el apóstol cite en este contexto el Salmo 19. Es interesante. David empieza el Salmo 19 con esta declaración: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. En otras palabras, está hablando de la revelación general de Dios, ¿no es cierto? A través de la creación. Pero al decir la voz de ellos y sus palabras, se hace referencia a la revelación que Dios ha hecho de Él mismo, la cual por toda la tierra ha salido y ha sido proclamada hasta los fines de la tierra a todos los hombres y mujeres que han vivido jamás. Entonces, todos los hombres en las mañanas ven salir el sol y en la tarde lo ven ponerse, y ven salir la luna y las estrellas así como las ven ponerse, y ese es un mensaje del cual todos los hombres son testigos, ¿no es cierto? Sin embargo, la segunda parte del Salmo 19 habla de la revelación especial de Dios a través de su palabra. En otras palabras, incluso David entendió acerca de los parámetros universales de la oferta de salvación de Dios, la cual ya ha salido, y habla en tiempo pasado, por toda la tierra. Y lo acabamos de ver en Isaías 53. Israel no tenía excusa.
no puede decir que no habían oído el Evangelio. De hecho, muchos judíos hasta el día de hoy siguen teniendo problemas con Isaías 53, ¿no es cierto? Es que ¿cómo le hacen para pensar o darle cualquier otra interpretación que no sea precisamente la obra de Jesucristo? Entonces, el problema no es que no hayan oído. Esa es la misma verdad que Pablo acentúa con tanto vigor en el primer capítulo de Romanos 1, 18 al 20. A los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, todos los hombres tienen la evidencia, tanto externa como interna, acerca de la obra de Dios y del mensaje del Evangelio. La idea es que así como los cuerpos celestes son vistos en toda la tierra y se extienden hasta los confines del mundo en la revelación natural de Dios, también su evangelio toca todos los rincones de la tierra y se extiende hasta el fin de la tierra con su revelación específica. En otras palabras, Dios no es arbitrario o injusto. Aquellos que se niegan a confiar en Él lo hacen no porque no han oído el mensaje, sino porque detienen con injusticia la verdad. Yo sé que hay tribus muy, escondidas, ¿verdad? Internas en la selva. Pero yo diría que ya casi no hay lugar del mundo donde no se haya escuchado el Evangelio. Entonces, el problema es, ¿no han oído? No, ese no es el problema. El problema es que no quieren venir, como dijo el Señor Jesucristo. Detienen con injusticia la verdad. El camino de salvación siempre ha sido ofrecido a todos los hombres en todas partes. Como el Señor prometió a través de Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Como vimos también hace como 2 sermones, el Señor no está lejos. ¿No es cierto? No está arriba para que alguien nos lo traiga. No está al otro del mar para que alguien vaya por nosotros y nos lo traiga. No, está cerca. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que no quieres atender a la voz de Cristo. La seguridad absoluta y universal que Dios da a todos los hombres es que ninguna persona que le busque con sinceridad dejará de hallarle. El Cristo encarnado vino al mundo como aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Sí, nadie puede negar la venida de Cristo y su muerte en la cruz. Y ese Cristo encarnado declaró en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y ustedes saben cuál es la encomienda que el Señor le hace a sus discípulos antes de partir? En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y escuchen, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así ha sido a lo largo de los siglos. Quizás los últimos, de alguna manera se puede decir que nos llegó el Evangelio fueron a los americanos, hablando de toda América, occidente. Pero ya nos llegó, así que no tenemos excusa. No tenemos excusa. Aunque el Evangelio empezó a predicarse en Jerusalén y Judea, el beneficio del Evangelio ya estaba disponible por toda la tierra y hasta los fines de la tierra. En otras palabras, Romanos 10, versos del 11 al 18, afirma que el Evangelio no es un invento cultural. Esto no es algo meramente de judíos.
o de cualquier otro lugar. No, no, no. No es otra religión más, como algunos dicen. Sí, el cristianismo, protestantismo, es algo más. Es así como el budismo, como el hinduismo. No, no, no. El cristianismo bíblico no es una religión más, entre muchas, sino que el evangelio son las buenas nuevas de salvación que Dios siempre ha procurado que sean proclamadas a todas las naciones y a todas las personas, a judíos y gentiles por igual. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo hombre. Cristo no es una religión más, entre muchas. Así que el problema, mis hermanos, no es que no hayan oído el evangelio. No, ese no era el problema. El problema es que no quieren venir a Cristo para ser salvos. Ahora, la segunda pregunta que plantea el apóstol es, versículo 19, primera parte, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Ahora el apóstol dirige su atención específicamente a los judíos, ¿verdad? Quienes eran más responsables por haber ignorado las predicciones contenidas en sus propias sagradas escrituras, como la de Isaías capítulo 53. Los gentiles obviamente ignoraban mucho más que los judíos, pero los judíos definitivamente no tenían excusa, ¿no es cierto? No tenían excusa. Como se señaló en Isaías 53, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dios llamó, de hecho, a Abraham y sus descendientes con el fin de que fueran benditas en él, en Cristo, todas las naciones de la tierra. Era un plan que Dios venía revelando de manera progresiva a la nación de Israel. Israel ya sabía, ya tenía conocimiento de esto. Así que el problema no era que Israel no había conocido tampoco. Posteriormente llamó a sus descendientes a Israel para que fuesen sus testigos delante de toda la tierra, como un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, Israel fue bajo el antiguo pacto lo que los discípulos de Cristo vienen a hacer bajo el nuevo pacto. Dios le dice a sus discípulos, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso era exactamente lo que Dios había hecho Dios había querido con la nación de Israel, que ellos fueran sus testigos delante de las otras naciones. Así que Israel sí había conocido este mensaje del evangelio. En consecuencia, no tenían excusa para no entender y aceptar los parámetros universales de la salvación de Dios. Es decir, que Dios había determinado salvar tanto judíos como gentiles. Pero bueno, esto nos lleva entonces, hermanos, a considerar las consecuencias de la incredulidad. Ya hablamos de la incredulidad, de la esencia de la incredulidad. Y el apóstol puntualizó el caso de la nación de Israel. El problema no es que no habían oído, el problema no es que no habían entendido el mensaje, no, ese no era el problema. El problema es que no quisieron oír, ni quisieron creer. ¿Cuáles son entonces algunas consecuencias? Rápidamente, versículo 19, segunda parte. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Mis hermanos, la impenitente actitud de incredulidad y rechazo de Israel al mensaje del evangelio y posteriormente al mismo Señor Jesucristo trajo como resultado, en primer lugar, una provocación de celos e ira por parte de Dios hacia su pueblo escogido con una nación insensata. Esa fue la primera consecuencia. Dios provocó a Israel a celos con una nación insensata. Unos 1500 años antes de que Pablo escribiera esta carta, Moisés declaró que el mensaje de salvación tendría que alcanzar a los gentiles tanto como a los judíos. Pero parece que los
judíos no habían entendido eso, o no habían querido más bien aceptarlo. Esa bendición de Dios sobre los gentiles que creen en Él los provocaría a celos a ellos y enfado con su pueblo. Y para esto, mis hermanos, yo creo que vamos a ver una parábola que nos ilustra muy bien esta realidad de cómo Dios provocó a celos a Israel con una nación insensata. En Lucas capítulo 15, versículos 20 al 30. El contexto ustedes ya lo saben. La parábola del hijo pródigo. Yo creo que aquí todos conocen la historia, ¿no es cierto? Pero quiero llamar la atención en lo siguiente. Ustedes saben que el hijo se fue y se gastó toda la fortuna, ¿no es cierto? Despilfarró los bienes que su padre le había dado. Y dicho sea de paso, esto nos enseña lo insensato de las otras naciones, ¿no es cierto? Pero en el versículo 20, mire lo que dice. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Entonces noten, Dios fue movido a misericordia. No, escuchen esto, el padre no fue movido a misericordia por ver a su hijo en una condición tan deplorable como la que se encontraba. No. Él fue movido a misericordia por su propia voluntad, ¿no es cierto? No, en otras palabras, no había nada en el hijo pródigo digno de, vamos a decir, ¿cómo se dice? De compasión, en otras palabras. Pero sin embargo dice que su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, él aquí pues está confesando su pecado, dice, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, escuchen, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En otras palabras, ¿qué hubo con la llegada de este hijo pródigo? Hubo fiesta, ¿no es cierto? Hubo fiesta, hubo regocijo, hubo banquete, en fin. Ahí tenemos una nación insensata, alguien que no era digno de la misericordia, y sin embargo misericordia le fue concedida. Pero quiero llamar la atención en lo que sigue, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Escuchen lo que sigue. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Qué ocurrió con este hermano? ¿Le entraron celos? Llegó el hijo que estaba perdido. El hijo que había despilfarrado todos los bienes de su padre y le estaban haciendo fiesta. ¿Y qué entró en él? Celos, ira. ¿No es cierto? Y mire lo que sigue. Salió por tanto su padre y le rogaba, escuchen esto, le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Escuchen, estas palabras de este hombre, cuando dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, ¿qué es eso? Esto me recuerda a la oración del fariseo, ¿recuerdan? Y mire lo que sigue el versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
¿Y qué decía el fariseo en su oración? Padre, te doy gracias que yo no soy como aquellos. ¿No es cierto? Es exactamente la misma actitud de este hombre aquí. Y por lo tanto, cuando vino el hijo pródigo y le hicieron fiesta, en lugar de gozarse por haberlo encontrado bueno y salvo, ¿qué hizo? Fue provocado a celos y a ira. Se enojó mucho. Autojusticia, ¿no es cierto? Esa fue la actitud de la nación de Israel al saber que la salvación estaba disponible no solo para judíos, sino también para gentiles. Y Dios los provocó a ira. Cuando Israel deliberadamente decidió rechazar todo consejo de Dios y rechazar finalmente al Mesías Salvador, Dios los provocó con una nación insensata. Pero en segundo lugar, una segunda consecuencia, versículo 20 de Romanos 10. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Por medio de Moisés, quien representaba la ley, y por medio de Isaías, quien representaba a los profetas, Pablo estableció con firmeza el hecho de que el rechazo de Israel hacia su Mesías no fue una sorpresa para Dios. Sí, el Señor no fue sorprendido por el rechazo de la nación de Israel. Se había predicho, de hecho, que a causa de ese rechazo Dios habría de ser hallado por gentiles que no le buscaban y estaría dispuesto a manifestarse a gentiles que ni siquiera preguntaban por él. Es decir, ¿cuál es la consecuencia aquí? Dios no solo provocaría a celos a Israel con una nación pagana, como nosotros los gentiles, sino que los abandonaría y se volvería a aquellos que ni siquiera preguntaban por él. Wow. O sea, Dios no solo provocó a celos y a ira a Israel, Dios los abandona y se vuelve a una gente que ni siquiera preguntaba por él. Como dijo el profeta en Isaías 65:1, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Ustedes se imaginan, mis hermanos, a Dios rogando a gente que ni siquiera estaba pensando en él, ni siquiera estaba interesada en él, y Dios diciendo: heme aquí, aquí estoy. Eso es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros los gentiles. Y otra parábola que ilustra esta hermosa verdad está en Lucas 14, versículos 16 en adelante. La parábola de la gran cena. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados. Me encanta lo que sigue. Y fuérzalos a entrar. Como dice Isaías 65:1, heme aquí, heme aquí. Dios diciendo a gente que no preguntaba por él: fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Wow. Dios le dio la espalda a Israel.
y ahora fija su atención en gente que no preguntaba por él, como los gentiles. Y número 3, tercera consecuencia. Versículo 21 de Romanos 10. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La palabra apeiteo, rebelde, tiene el significado literal de contradecir o llevar la contraria, ¿no es cierto? A lo largo de su historia, mis hermanos, Israel ha contradicho y se ha opuesto a la mayor parte del tiempo a la verdad del Dios único, quien le había llamado con amor y que con toda su gracia y paciencia extendió sus manos hacia ella todo el día, como dice el texto. Quiero que escuchen estas palabras de Jeremías, capítulo 6, versículos 16 al 19, y hay otros textos paralelos a estos que dicen exactamente lo mismo. Mire lo que dice el Señor, y yo cuando leo estas palabras, me eriza la piel, porque esa fue la actitud de Israel y tristemente la actitud de muchos el día de hoy. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, está hablando de los profetas, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pregunta: ¿quería Dios el mal para Israel? Por supuesto que no. Dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, otra vez los siervos de Dios, los profetas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. ¿Dónde estaba el problema? ¿Acaso no habían oído? ¿Acaso no conocieron? ¿No habían entendido? No, ese no fue el problema. El problema fue que no quisieron, como dice el Señor Jesucristo. ¿Qué dijeron? No andaremos por ahí. No escucharemos. Eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Esa es la consecuencia. Esa es la tercera consecuencia de la incredulidad. Yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Qué vemos aquí? Vemos incredulidad, vemos rechazo al Señor. ¿Cuál es la consecuencia? Traigo mal sobre este pueblo. Debido al rechazo persistente de Israel en su contra, nuestro Señor Jesucristo también se lamentó en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Eso fue lo que hizo Israel. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice? Y no quisiste. El problema no está en que no escucharon. El problema no estaba en que no conocían. No estaba en que no entendieron. El problema fue que no quisieron. Y no quisiste. Y con otra parábola, en Lucas 20, el Señor ilustra esto. Me encantan las parábolas porque tienen tanta verdad. Lucas 20, versículos 9 en adelante. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon
y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a ese siervo golpeado y afrentado le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos a este echaron fuera herido. Y ustedes saben, en las Escrituras, cuando se repite 3 veces lo mismo, no necesariamente quiere decir que fueron 3. Puede que hayan sido muchísimos más que eso. Y cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, definitivamente fue mucho más que eso. No fueron 3 los profetas que ellos envió a Israel, fueron muchísimos. ¿Y qué hicieron con todos ellos? Pues lo que dice aquí. Los apedrearon, los golpearon, los mataron. O en otras palabras, los enviaron con las manos vacías. ¿No es cierto? Entonces, versículo 13, el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando lo vean a él, le tendrán respeto. Mas los ladrones, bueno, fíjense, ya hasta los confundo. Labradores, ladrones. Porque en realidad esa era su intención. Note lo que dice el texto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. También eran ladrones, ¿eh? Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Mataron al mismísimo Hijo de Dios. ¿Qué haré? ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Les traeré el mal sobre este pueblo. Destrucción. Esas son las consecuencias de la incredulidad. Dios provoca celos, provoca ira. Dios vuelve sus espaldas para poner su atención sobre otra nación que era insensata, que no lo merecía tampoco, y los destruye. Y los destruye. Y hasta el día de hoy Israel sigue pagando las consecuencias. Ahora, ¿quiere decir esto que ningún judío será salvo a partir de entonces? No, eso no es lo que está diciendo. Estamos hablando simplemente de Israel como nación. El pueblo que fue llamado a ser testigo de la gloria de Dios y que no lo hizo. El pueblo que deliberadamente rechazó una tras otra vez el mensaje del Evangelio hasta que rechazaron y mataron al mismísimo Hijo de Dios. En resumen, a causa de la impenitente incredulidad de Israel, 2 cosas sucedieron. Primero, Israel fue provocado a celos, como dije, con una nación pagana que no lo buscaba. Esto para que no nos jactemos tampoco. Y así resultó la inclusión de los gentiles. Y segundo, Israel con su rechazo se excluyó a sí mismo. Escuchen, Israel se excluyó a sí mismo de las bendiciones que Dios había preparado de antemano para todo aquel que en él creyera. Israel con su rechazo se excluyó. Y para esto, rápidamente, ya termino, Mateo capítulo 22, versículos 2 al 10. Una parábola más. La parábola de la fiesta de bodas. Versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Se parece a la de la gran cena, ¿recuerdan? Mas estos, ¿qué dice? No quisieron venir. Israel se excluyó a sí mismo de las bendiciones que Dios había preparado. No quisieron venir. Pero y quiero aquí agregar algo. Como decíamos en la escuela dominical, esto no solo es para Israel.
Esto es para todo aquel que deliberadamente decide rechazar venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Se excluye a sí mismo de las bendiciones que tiene para dar a todo aquel que en él cree. No piensen en esto, ay, pobre Israel, pobre de ti, si tú tampoco vienes a Jesucristo. Te estás excluyendo tú mismo. Oye, como dice, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado la comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Así como Israel se le fueron enviados muchísimos mensajeros, el día de hoy, ustedes saben, mis hermanos, se sigue predicando, se sigue proclamando el Evangelio, domingo tras domingo. Mas ellos, versículo 5, sin hacer caso, en otras palabras, rechazando, se fueron, una a su labranza y otra a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, ¿qué hizo? Destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Ese fue el fin del antiguo pacto. Dios destruyó y quemó a aquellos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Sí? No quisieron, no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Es lo mismo que Pablo dijo en Romanos 10, a todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Recuerdan? A cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, porque esto no se trata de que aquí alguien se salva porque lo merece. Y las bodas fueran llenas de convidados. Esto, mis hermanos, nos enseña la verdad de aquellos que deliberadamente deciden persistir en su incredulidad, como le ocurrió a Israel. Y Dios entonces pone su mirada en aquellos que ni siquiera le buscaban. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, escuchen, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Estoy en Hebreos 3. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Incredulidad. ¿Todavía están dudando de mí después de todo lo que hice, de cómo los saqué de Egipto con mano fuerte? No entrarán a la tierra prometida. Y murieron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál es el problema? Que no todos obedecieron al Evangelio. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Oh, mis hermanos, amigos que están aquí, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nuestro Señor Jesucristo ha hablado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay de aquellos que habiendo escuchado la voz de Cristo, deciden
rechazarlo y no rendirse a sus pies. Porque entonces va a pasar como los labradores de la viña y como aquellos que no quisieron ir a las bodas. Se excluirán a sí mismos y serán lanzados al lagar de la ira de Dios. Oremos. Padre santo, bueno, justo, misericordioso, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque es suficiente, Señor, es suficiente. No necesitamos más. Como hemos visto, si aún así hay personas que no son salvas, no es, Señor, porque tú no quieras, porque no los hayas escogido, es porque persisten en su incredulidad. Pero te ruego, Señor, oh Dios, te ruego, oh Dios, envía tu Espíritu Santo, Señor. Solo Él, por medio de Él, puede convertir esos corazones duros como roca. Y puede, Señor, despertar, resucitar muertos para que vengan a la fe y al arrepentimiento, para que vengan corriendo a Jesucristo. Oh Señor, te ruego, haz ese milagro. Es el milagro más grande, Señor, que necesitamos todos. Oh Dios, te ruego, ten misericordia. Entre tanto que hoy escuchamos tu voz, te ruego, Señor, que ablandes nuestros corazones para recibir tu palabra con gozo, con alegría, y que podamos, Señor, venir nuevamente a tus pies, ponernos a cuenta contigo. Te rogamos esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén.